Pau, ser contados pónmelo fijo aquí que me pegue por aquí. otros, en el nombre de Jesús. No cocina. Bueno, hermano, bendiciones a todos. Espero que haya podido Bueno, gloria a Dios. Todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, mis amados hermanos. Lorenita, bendiciones. Samuelito, hombre, que ya le hace una falta que vuelva Samuelito, pero bueno, hay que esperar hasta el próximo año. Hermana Jenny, Dios te bendiga, muchísimo, te guarde. Bueno, bienvenidos todos a este tiempo de estudio bíblico, mis hermanos. Clemencita, todos bienvenidos. Vamos a estar orando y entrando. Había pensado en terminar el tema que veníamos trayendo, pero no, sentí que vamos a redondearlo, ¿vale? Vamos a extenderlo un poquito más y vamos a entenderlo en un contexto más completo de la Escritura. Entonces vamos a estar orando y vamos a mirar la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, Señor, nos postramos delante de tu grandeza, delante de tu santidad, Padre, con temor y temblor. Y rogamos, Dios, que nos perdones todos nuestros pecados, Señor. Limpies nuestra vida, nuestro ser con la sangre de tu Hijo amado Jesús. Y purifícanos, Dios, con lo único que rompe el pecado y el poder del pecado, que es tu sangre, Señor. Y llénanos en esta noche con el Espíritu Santo, Padre, para que no nos den ganas de pecar. No solo quita el pecado de nosotros, pero quita el deseo por el pecado. Y ayúdanos, Dios, porque sin ti nosotros no podemos, solos no. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra esperanza, Señor. Esta noche te ruego que tu palabra fluya como un río, trayendo entendimiento, libertad, sanidad, bendición a cada corazón, a cada alma que me escucha, Señor. Las palabras que voy a hablar, que no sean las palabras del hombre, porque sean tus palabras, Señor. Ponlas en mi boca, en mi corazón, y permíteme darlas con sabiduría, con entendimiento, con amor, Señor. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Hola, Juan, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos a todos. Bueno, hace como un mes empezamos un tema, ¿verdad? Que era se llamaba Peleando por una herencia espiritual. Y estuvimos mirando el caso de Jacob con Esaú. Y cómo la palabra del Señor dejó referenciado, el Espíritu de Dios dejó reseñado a Esaú con un rótulo tremendo que es profano, ¿verdad? Y estuvimos hablando que era profano, que era algo que no era para un uso santo, sino para un uso mundano, común. Y que también profano en el argot ya hebraico significa una persona mala o una persona... solo estaba mirando que estuviera cerrada. Que es una persona mala o una persona mundana o una persona ajena al pueblo de Dios, o sea, un gentil. Eso es lo que quiere decir profano. Y vimos cómo Jacob tuvo ese deseo por las cosas de Dios, ¿verdad? Por la bendición de Dios, que se traducía en una herencia espiritual que Dios le había dado a sus padres, Abraham e Isaac, y él deseaba esto, y lo vimos que era algo que tenía desde el vientre de su madre. Cómo peleaba con su hermano por alcanzar la primogenitura, para alcanzar la bendición. Él no quería ganarle a su hermano, él lo que quería era esa bendición, le apasionaba la bendición de Dios, la herencia espiritual, esta conexión, esta comunión que Dios le quería dar a ese primogénito. Y bueno, ya vimos que le alcanzó, no lo hizo todo muy bien, pagó las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Y luego vimos el caso de Elías, sobre la paternidad espiritual y cómo también en la paternidad espiritual el papá espiritual puede transmitirle al hijo espiritual, ¿verdad? Todas esas riquezas espirituales que Dios le ha dado. Pero entonces no quise dejarlo ahí, porque muchas veces cuando uno predica estas cosas o cuando uno enseña ciertas cosas, entonces los contradictores dicen: pero si solamente enseñan Antiguo Testamento y eso no es para nosotros. Entonces, para poder tener una visión más completa,
de la paternidad espiritual en la Biblia entera. Entonces vamos a abordar el día de hoy la paternidad espiritual del Mesías. Vamos a mirar ahora la paternidad espiritual de Jesús y cómo viene todo este revolcón y Dios transforma las cosas. Y les voy a decir esto por adelantado: si para los antiguos era una bendición grande recibir la herencia espiritual, recibir una bendición de Dios, para nosotros es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Y ya vamos a explicar por qué. Y vamos a mirar el malestar de Dios y muchas cosas y por qué razón Él coge y cambia todas las cosas. Las cambia, las transforma. Y vamos a ver que a pesar de que el Padre espiritual por excelencia en el Nuevo Testamento se llama Jesús de Nazaret, eso no abolió la paternidad espiritual que tenemos los varones de Dios o los siervos de Dios, ¿vale? Vamos a mirar paso por paso. Así que acompáñenme ahorita mismo. Vamos a mirar primero el malestar del Señor en Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 12. Ezequiel 34, del 11 al 12. Miremos aquí qué dice el Señor. Porque comienza a haber un malestar en Dios. Dios dice, bueno, pero yo le he dado a cuidar a mi pueblo a un montón de gente que no está haciendo bien el trabajo. ¿Quiénes eran los encargados de hacer el trabajo? Bueno, los sacerdotes, una figura que surgió después también ya del exilio en Babilonia, que es la figura del escriba, y ese primer gran escriba es Esdras, precisamente. Entonces Dios comienza a tener un malestar porque los profetas, los rabinos, los sacerdotes no están haciendo un buen trabajo, y Dios él les hace reclamos. Si quieren se leen después todo Ezequiel 34 y se dan cuenta de cómo Dios está bravo con esta gente, porque fundó un pueblo, que ya vimos con Jacob, con esa bendición grande, y el pueblo se descarrió, se fue por un lado para el otro, y en gran medida el Señor le echa la culpa a los pastores del pueblo. Entonces surge una promesa en Ezequiel 34, versículo 11. Mira lo que dice, bastante simple. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces Dios da una promesa impresionante. Dice que Él mismo iba a ir a buscar a sus ovejas. Cuando usted comienza a hilar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y escucha usted palabras como las que Jesús decía, Él decía palabras como estas: es que no he sido enviado sino a las ¿qué? Ovejas perdidas de la casa de Israel. En el fondo lo que está diciendo es: yo soy Dios. Yo soy ese que un día prometió por medio de los profetas que yo mismo vendría a buscar mis ovejas perdidas. Mire lo que dice en el 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces comienza a haber una promesa, y en varias partes, también en Jeremías, comienza Dios a hablar sobre el deseo que Él tiene de Él mismo pastorear a Israel, de tomar la forma de un hombre, convertirse en un rabino y empezar a tomar Él la paternidad espiritual directa del pueblo de Dios, que siempre ha sido el sueño de Dios, mis hermanos, porque si ustedes recuerdan, en el libro de los jueces y posteriormente en el libro de los reyes, Dios manifiesta un deseo, ¿no? Y es que Él quería ser el rey de Israel. Israel, que le dijo: no, Dios, no queremos que seas nuestro rey, queremos que nuestro rey sea un hombre de carne y hueso como todas las demás naciones. ¿Por qué nosotros tenemos que tener de rey a Dios? Dios dijo: increíble esto, pero bueno. Samuel se puso bravo, dijo: Señor, mira lo que me están diciendo. Y Él les dijo: mira, Samuel, no te pongas bravo, que no te han desechado a mí, sino que me han desechado es a mí. Así que bueno, vaya y únjales
a este hombre llamado Saúl, vaya, únjales, quieren un hombre, pero antes de que usted les unja a ese hombre, a ese rey, adviértale lo que ese rey va a hacer con usted, con sus hijos. Y entonces Samuel les empieza a decir, mire, ese rey les va a cobrar impuestos y les va a quitar sus hijos para llevárselos para la guerra y para que corran alrededor del carro de ellos y se va a enseñorear de ustedes con crueldad y con dureza, cosa que Dios nunca ha hecho. Porque, hermanos, Dios es precioso. Dios, al contrario, nos da todas las cosas, hermanos amados, y no nos oprime con nada. Así que, en este caso, el Señor está en contra de los pastores de Israel y dice, pues ahora yo mismo voy a tomar la forma de un hombre y voy a ir a pastorear a las ovejas perdidas que están en Israel. Yo mismo las voy a pastorear. Amén. Entonces surge este malestar en el Señor. Ahora, miremos en Isaías, antes de seguir avanzando, en Isaías capítulo 9, versículo 6, hay un texto de donde se pega una secta como la de los Jesús solos o la Iglesia Pentecostal Unida, para decir que Jesús y el Padre son lo mismo, son una misma persona, porque precisamente se falla en los títulos, una serie de títulos que aquí le dan al Señor. Y es muy bonito aquí mirar, me gusta mucho este título, porque obviamente Jesús viene a ser nuestro Padre eterno en dos sentidos, y yo lo vamos a conectar con el Nuevo Testamento para que veamos la concordancia como es de linda. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, otro título del Señor Jesús, consejero. ¿A quién hay que pedirle consejo, hermano? ¿A la vecina chismosa? ¿Al vecino borracho? ¿A quién hay que acudir por consejo? Señor, no sé qué hacer, ayúdame a decidir bien. Padre Santo, guíame a tomar la mejor decisión. Ponme en el corazón lo que debo hacer. Dame una palabra. Háblame a través de tu siervo. Hermanos, ¿quién es nuestro consejero? Si Dios dice que su nombre es admirable, es porque quiere que nosotros, ¿qué? Lo admiremos. Si Él dice que Él es consejero, es porque Él quiere ser nuestro, ¿qué? Consejero. Sigamos mirando. Dios fuerte. Amén. Padre eterno. Y entonces ahí los Jesús solos, los de la unitaria, dicen, mire, ¿sí ve? Jesús es el Padre. No, hermano, no. Y aquí tenemos que volver a atar, bueno, dice príncipe de paz, el último de los títulos que le dan aquí al Señor. Entonces tenemos que empezar a atar cabos. Recuerden que ya vimos anteriormente cómo durante el tiempo de Elías y de Eliseo, cuando Elías y Eliseo iban caminando y llegaban a una aldea, allí en la aldea les salían, ¿quiénes? Los hijos de los profetas. Entonces aprendimos que hay un título de padre que no es el que engendra naturalmente, sino un título que se le da al padre, ¿qué? Espiritual. Entonces, Elías, cuando también es llevado en el carro de fuego, ¿cómo le grita Eliseo? Padre mío, le grita a él, a Elías, reconociendo ¿qué? La paternidad espiritual. En este caso, Jesús, el Señor, aquí desde Isaías le están asignando un título, que es el título de Padre Eterno. Y Padre Eterno, no está mal que le digamos Padre Eterno al Señor en el sentido de creación, porque Él también nos creó. Él es el verbo de Dios. Y la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. El verbo de Dios es la palabra, es la que contiene toda la información de lo que Dios quiere hacer. Y el Espíritu de Dios es el poder que lleva a cabo la palabra o la información. No sé cuántos me están entendiendo. Como si la palabra de Dios fuera la USB, donde va la información de qué es lo que se va a hacer, de qué es lo que voy a hacer. Y es como si el Espíritu de Dios fuera el computador que recibe la USB para llevar a cabo, por ejemplo, para imprimir lo que la USB decía. En la USB está un dibujo, un plano, y ahí se materializa. De la misma manera, el verbo de Dios tiene la información que el Padre Omnipotente tiene en su mente y su corazón. Él arroja su palabra y en ella va la información. Y el Espíritu de Dios es el poder que hace que la palabra de Dios cumpla su función, tome sentido y cobre vida, por decirlo así. Por esas razones que vemos en la palabra del Señor que el Señor Jesús
No hizo ni un solo milagro, sino hasta los 30 años, cuando él se bautiza, recibe el Espíritu Santo y luego de ser probado en el desierto, dice la Biblia, salió en el poder del Espíritu Santo. Ahora la palabra de Dios, el verbo de Dios que se hizo carne, que es Jesús, estaba con el Espíritu de Dios, y todo el que tocaba a Jesús en ese estado de poder quedaba sanado, porque ahora era la palabra viva de Dios, plena, con el Espíritu Santo. Amén. Entonces démonos cuenta, no está mal que Jesús sea llamado Padre Eterno por creación, lo que no quiere decir que Jesús sea el mismo Padre omnipotente, ¿verdad?, de la Trinidad. Pero este título que se le está dando a Jesús es lo que les vengo hablando. Dios tiene un malestar. No han hecho bien las cosas los pastores. Quiero mandar a mi propio hijo para que pastoree a la gente. Y uno de sus títulos será ¿qué? Padre Eterno. ¿Por qué? Porque él comienza a ser el maestro por excelencia. Amén. ¿Cómo comienza a ser? El maestro por excelencia. Ahora sí, vayamos al Nuevo Testamento para que entendamos esto que les estoy hablando y lo veamos con claridad. En Mateo capítulo 23, miremoslo. El Señor Jesús, efectivamente cumpliendo la profecía, cumpliendo el deseo del Padre, comienza a atacar la paternidad espiritual errada de la época. Miremosla. Miremosla, porque a veces uno dice, pero ¿por qué el Señor estaba tan bravo con esta gente? ¿Por qué hace esto? Bueno, es por eso. Él está atacando la paternidad espiritual que ha fracasado. Una paternidad espiritual que no se llevó a cabo de la mejor manera. Mira aquí lo que dice. Dice en el versículo 8, capítulo 23, versículo 8, dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, ¿o qué? Maestro, no quiera. El Señor dice, usted nunca busque que le llamen maestro, no se engrandezca a sí mismo. Mire lo que dice, porque uno es vuestro maestro. ¿Cómo? ¿Cuántos es nuestro maestro? Dice, uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Mesías. El Padre Eterno. El que tiene la paternidad espiritual legítima de Dios hoy en día es Jesús de Nazaret. Por eso vemos casos en el que el Señor Jesús utiliza gente. Me quedan 20 de batería. Utiliza gente para que la gente lo encuentre a Él y como que se conecte con Dios. Pero también conocemos casos, conocemos testimonios, sobre todo en el mundo musulmán, donde el Señor Jesús en persona se le ha aparecido a la gente, porque Él es el Maestro, Él es el Padre espiritual por excelencia en el Nuevo Testamento, lo que no quita que Él siga teniendo padres espirituales humanos, ¿verdad?, para que le sirvan. Luego vamos a ver cómo es un buen papá espiritual legítimo en el cristianismo, cómo funciona eso de verdad, ¿verdad? Dice, porque uno solo que es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. ¿Qué está queriendo decir? No quiero que nadie se enseñoree de nadie. No quiero que ninguno de ustedes se ponga por encima del otro. Admitan que el único grande soy yo. Y todos ustedes son hermanos los unos de los otros. Dígame. Mira lo que sigue diciendo en el 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Está qué? Derribando la paternidad espiritual de los fariseos y de los escribas. Una paternidad espiritual fracasada. Una paternidad espiritual errada. Si el Señor Jesús en el fondo estuviera dando esta palabra como un mandamiento para siempre en la iglesia, entonces no veríamos al apóstol Pablo más adelante, que después lo vamos a estudiar, diciéndole a los de Corinto, porque un solo Padre en Cristo tenéis vosotros. ¿Que soy qué? Yo. Entonces date cuenta, si esto fuera un mandamiento, Pablo estaría transgrediendo el mandamiento. Al decir yo soy su Padre espiritual, ustedes van a tener en su vida muchos ayos o maestros o pastores, pero un solo Padre espiritual tienen, que soy yo el que los engendró en Cristo. O sea, ustedes conocieron al Mesías a través de mí.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero aquí el Señor lo que realmente está haciendo es agrediendo, destruyendo, acabando con una paternidad espiritual que se había llevado a cabo como mal. Entonces miremos cómo es una mala paternidad espiritual y cómo es una buena paternidad espiritual. Para que no sea, hermano, que un día usted y yo que somos pastores, que un día que usted ya que tiene hijos espirituales, el Señor Jesús lo desacredita a usted por llevar a cabo una mala paternidad espiritual. Miremosla. Entonces dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Por qué está diciendo eso? Porque como le decían los judíos a sus maestros, a sus pastores, padres. Los tratan como padres, ese es mi papá espiritual. Entonces decía, no me le digan a nadie más. Pero Jesús lo que está haciendo no es poniendo un mandamiento, vuelvo y digo. Lo que está haciendo es rompiendo una paternidad espiritual errónea. Los está castigando, mejor dicho. Mira lo que dice. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros. ¿Sí ven? Hasta Jesús no quería que a nadie le dijeran como rabino, ni maestro. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces date cuenta. Ahí entendemos que el título que le están dando a Jesús en Isaías 9:6 de Padre Eterno no es el del Padre Omnipotente, porque el mismo Jesús les está diciendo a nadie le digan ¿qué? Padre, porque uno solo es ¿qué? Vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. ¿Y él en dónde estaba el Señor Jesús? En la tierra. Entonces está reconociendo yo no soy el Padre Omnipotente. El título Padre Eterno él lo conecta con ¿qué? A nadie le digan maestro porque ¿qué? Uno solo es vuestro maestro, que es el Mesías, el Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ese título de Isaías 9:6 de Padre Eterno está realmente conectado con la paternidad espiritual o con el ser maestro del Señor, el Señor Jesús como maestro. Eso es lo que está haciendo. Ahora, yo le quiero decir una cosa antes de avanzar. Oiga, hermano, qué lindo llegar uno en la vida después de 5, 10, 15, los años que sean en el Evangelio. Qué lindo poder decir uno, yo soy discípulo de Jesús. Jesús es mi maestro, yo hago todo lo que Él me dice, aprendí todo de Él y hago las cosas como Él me enseñó. Pero qué triste, hermano, llegar uno a los 5, los 10, a los 15 años en el Evangelio y decir yo hago todo como en la iglesia me enseñaron. Todas las cartillas me las leí y yo sigo todo lo que mi maestro, el pastor fulano, dice y hace. Hermano, error. Eso es lo que está diciendo Jesús. No, así no. Sigan mi ejemplo. Escuchen mis palabras. Quiero un cara a cara con mi pueblo. Quiero pastorearlos yo en persona. Quiero sanar sus heridas. Quiero limpiar sus corazones. Quiero abrazarlos. Quiero amarlos. Quiero quitar esa soledad que sienten. Quiero ser ese pastor que camina con ustedes en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo. Quiero ser ese pastor que duerme contigo en la cama. Quiero ser ese pastor que está contigo cuando amaneces. Quiero ser tu pastor cuando estés enfermo y cuando estés sano. Quiero ser tu pastor en el triunfo y en el fracaso. Eso es lo que Jesús está diciendo. Se acabó el cuentico de los hombres. Ahora llegué yo y quiero pastorear a mi pueblo. Todos nosotros tenemos un día que llegar al punto de decir Jesús es mi maestro. Amén. Todo lo que hago en mi vida, Cristo me lo enseñó. Qué lindo, hermano, poder decir uno que no sigue a un hombre. Ama uno al hombre, a los pastores, pues claro, hermano, son los pastores. Por eso, pero Jesús está diciendo, esos pastores que les voy a dejar son sus hermanos. No son sus señores. No son para que se enseñoren de nadie. Ni le diga al uno al otro, venga, vaya, que los mandamases. No. Esos van a ser sus hermanos y ustedes me los van a amar como hermanos, no me los van a idolatrar. Porque el puesto de maestro es solo para mí. Yo soy el Padre espiritual. Y el Padre Santo, el Omnipotente, ese es su Padre. Hermano, cuando Dios es nuestro Padre, dígame cuándo se va a sentir uno huérfano. Dígame usted dónde se va a sentir solo. Pastor, es que estoy por acá y me siento solito. Hermano, ¿y dónde está la presencia del Padre Omnipotente, que es su Padre? Que está con usted a todo tiempo, que es su proveedor. Y su proveedor no me refiero solamente de plata y cosas. El proveedor del amor. El proveedor para esa soledad. El proveedor para el dolor. ¿Quién le va a sanar a usted el dolor? ¿El psiquiatra?
¿El psicólogo? No, hermano, el que sana el alma y el corazón se llama Jesús, el Señor. Él es el sanador. Entonces, dése cuenta que Jesús está desbaratando todo ese andamiaje religioso que habían puesto, que el templo, que las sinagogas, que los rabinos, que los grandes, que los fariseos, que los saduceos, que todos los seos, y además de eso todos los escribas, y los grandes. Jesús lo comienza a derribar. Y mire el reclamo de Jesús. Vamos un poquito atrás, ¿vale? ¿Por qué Jesús está tan bravo con esta gente? Mire lo que es una mala paternidad espiritual. Aprenda hoy. Una buena o una mala paternidad espiritual no depende de qué tanto el pastor hable, sino del ejemplo que uno da. ¿Cuántos dicen amén allá en la casita? Es el ejemplo lo que Dios le pide a los pastores, el ejemplo. Y cuando el pastor no da ejemplo, pues Dios se enoja. Dice, pero hijo, usted debería ser el ejemplo. Y no lo está haciendo. Mire lo que dice aquí. Versículo 2 del mismo capítulo. Jesús comienza su discurso y comienza a desbaratar el problema, esta opresión religiosa que estos tipos habían formado, hermano. Y mire lo que Jesús comienza a destruirlo con sus palabras hermosas. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ¿con quién va el problema? Con los escribas y los fariseos. Viene el trancazo. Así que, dice el Señor a su audiencia, que todos eran judíos, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Entonces, todo lo que un pastor de sana doctrina le diga que haga, hágalo. Hágalo, dice el Señor. Ok, pero mire dónde está el problema. El problema no estaba en la doctrina. Porque de hecho el problema doctrinal de Jesús en su época grande lo tuvo con los saduceos, que eran los incrédulos, los que no creían en el poder de Dios, ni en la resurrección, ni en lo sobrenatural de Dios. Con los fariseos el Señor Jesús no tenía tanto problema con la doctrina, tuvo sus choquecitos, pero no tenía tanto problema con la doctrina, porque era una doctrina mucho más sana, para que usted hile y ate cabos. Hoy en día también hay una parte de la iglesia que es una iglesia incrédula, donde el poder de Dios no se mueve, no se manifiesta, están cerrados al poder de Dios. Eso es una falsa doctrina, son los saduceos modernos. Y en el pentecostalismo tenemos mucho fariseo, porque no estoy diciendo pues que el pentecostalismo sí está bien, pero doctrinalmente está mucho mejor. Mire lo que dice. Dice, así que guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la inconformidad de Jesús en cuanto a la paternidad espiritual que Él llega a destruir, a derribar, es porque es una paternidad espiritual falta de congruencia. Congruencia. Entonces, Dios quiere que si nosotros vamos a ser pastores y vamos a hablar del amor, pues tenemos que tener amor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser pastores hablando del amor y no tenemos amor? Si vamos a ser pastores, el Señor nos pide que tengamos ¿qué? Humildad, mansedumbre, que me equivoqué. Hombre, perdona, tienes toda la razón. Estamos exentos de equivocarnos, ¿no? Como cualquier ser humano nos podemos equivocar. Pero se pide perdón, ¿verdad? Perdóname, hombre, la embarré, qué pena contigo. ¿Y qué tiene que hacer el hermano si uno le pide perdón? Pues perdonar, ¿no? Así como uno perdona también a las ofensas de los hermanos. Bueno, y sigue diciendo, ¿no? Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, son muy buenos enseñando, pero muy malos ¿qué? Orando, muy malos ayudando, muy malos bendiciendo a los demás, muy malos haciendo las cosas, ¿verdad? Como esos pastores que se la pasan diciendo, y usted, las mujeres que se tienen que poner un faldón largo, y si no entonces se van para el infierno, y no pueden tener esto aquí, esto allá, y ellos mismos después están viendo ¿qué? Pornografía. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí cuál es el sentido? ¿Por qué quiero coger a las hermanas de la iglesia y vestirlas desde las cejas hasta los tobillos, pero yo sí ser un degenerado? Mentiras, pura religiosidad, ¿sí ven? Sigamos mirando. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
¿Cuál es la mala paternidad espiritual? El hombre que busca ser visto por los hombres y no quiere agradar a Dios. Amén. Un buen papá espiritual, ¿qué quiere? Agradar a Dios. Amén. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Sí ve? Se habían vuelto los señores de la religión. Les fascinaba la eminencia. Y así hay mucho. Hoy en día, ahí llegó el Santísimo Padre. ¡Oh! Pónganlo en la primera silla. Llegó el obispo, bésenle el anillo, la mano, arrodíllense ante él. Con sus falandranes largos allá, amando que los idolatren y los traten como los grandes señores. Dios está en contra de eso exactamente, de esa paternidad espiritual fallida. Dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, eso es lo que les gusta. Entonces el Señor Jesús está en contra de todo esto, y bueno, lo va derribando. Versículo 3, mire lo que le sigue diciendo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Tremendo, hermano. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, o sea, le sacan la plata a las viejitas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Mire, es muy importante esto. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces Jesús aquí está diciendo a esta gente: ustedes van por mar y tierra buscando un prosélito. Era un converso, ¿verdad? Era que ellos iban buscando a un hombre que no fuera del pueblo de Dios, o sea, un gentil, para convertirlo al judaísmo. Eso era un prosélito, y volverlo su discípulo. Y Jesús decía: como ustedes son malísimos y ustedes son una porquería de padres espirituales, van y recorren el mar y la tierra para buscarse un hijo espiritual, y cuando por fin lo consiguen y lo convierten supuestamente al judaísmo y supuestamente al Dios verdadero, lo que terminan haciendo es que lo convierten en un tipo 2 veces más hijo del infierno que ustedes. O sea, este tipo de papá espiritual, ¿cómo es? ¿Son hijos de qué? Del infierno. Poco de mentirosos. Y Dios está en contra de eso. Antes de que se me acabe el tiempo, y por mirar si logro completar hoy este pedacito del tema, miremos la buena paternidad espiritual. Hermosa. Muy hermosa. Juan capítulo 3. Versículo 26 al 30. Mire lo que es la buena paternidad espiritual. Mire lo que un buen papá espiritual tiene que hacer en su vida. ¿Cómo yo sé que mi papá espiritual es o ha sido un buen papá espiritual? Uno, bueno, porque en vez de hablar tanto me ha dado ¿qué? Ejemplo. O sea, en vez de hablar tanto, da ejemplo. Habla con su ejemplo. Pero además de eso, miremos otra cosa linda aquí. Mira lo que pasó con Juan el Bautista. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, se nos está yendo la gente, Señor Rabí, maestro, pastor Juan. Se nos está yendo la gente de la iglesia y se están yendo todos detrás de ese tal Jesús. Mire, Dios mío, tremendo, hermano. Se están yendo todos detrás de ese tal Jesús. Tan bravos ellos. Pobrecitos, todos religiositos. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo. Amén. Yo no soy el Cristo. Eso es algo que todo pastor se tiene que guardar en su cabeza y su corazón. Nosotros no somos el Mesías. Nosotros no somos los grandes. Nosotros no somos los ídolos de la iglesia. Nosotros, hermanos, somos hermanos que damos un buen ejemplo. Y ojo con esta parte, que es lo que nos hará buenos padres espirituales. Y conducimos a la gente a Jesús. Amén. No escuché ni un amén. Bueno, aquí un solo amén. Un solo amén, María Pau. Un buen papá espiritual conduce a la gente a Jesús. Mire.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, hombre. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, un papá espiritual bueno es un hombre que cuando recibe a su hijo espiritual tiene mucha presencia en la vida del hijo espiritual porque la necesita. Es igual que un bebé. Pero entre más tiempo va pasando y el papá espiritual le va enseñando al hijo espiritual a conectarse con Dios por medio de Cristo, a ir a Cristo, a ir a Cristo, a ir a Cristo. La idea es que un día ese hijo espiritual ya no dependa del papá espiritual. Que cada día Cristo crezca más en él. ¿Y uno qué? Mengue. Desaparezca del panorama. Para terminar de mirar, retrocedo un poquito. Capítulo 1, versículo 35. Mire de dónde salieron los primeros discípulos de Jesús. ¿De dónde sacó Jesús sus primeros discípulos? Pues eran discípulos de Juan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Juan fue un gran papá espiritual y un gran profeta. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué hizo grandes cosas? No, porque no se opuso a Jesús. Porque no se opuso a que la gente se conectara con Cristo. Porque no se opuso a que la gente siguiera a Jesús. Y no le importó que se le fueran de su lado. Mire. A mucho pastor le da miedo que la gente se le vaya a la iglesia. Hermano, la gente tiene que seguir a Cristo. Amén. No al hombre, no al pastor. Mire lo que dice acá. Los primeros discípulos de Jesús, precisamente. Versículo 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan, el Bautista, ¿no? Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Mira, lo único que dijo Juan. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Amén. ¿Qué es lo lindo de un papá espiritual? Que cada vez que yo le hablo a usted, usted siga a Jesús. Amén. Mire, le doy buen ejemplo o no, que espero haber dado un buen ejemplo, pero le doy un buen ejemplo o no, usted tiene que seguir a Jesús. Cada vez que yo le hable de Cristo, en usted tiene que crecer ese deseo por seguir a Cristo. Con pastor, sin pastor, con hermano, sin hermano, con familia, sin familia, con mundo, sin mundo, con lo que haya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Éntrele ese deseo por seguir a Cristo. Mira lo que sigue diciendo. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces Andrés, el hermano de Pedro, ya estaba escuchando a Juan el Bautista con ese deseo de, ¿cómo así que viene el Mesías? ¡Qué cosa linda! Yo me imagino, ¿no? Andresito. Uy, qué cosa bella. ¿Y quién será ese Mesías? Yo quiero seguir al Mesías. ¿Cómo será el Mesías? ¡Qué cosa bella! Y estaba él ahí, siguiendo a Juan el Bautista. Y después de repente aparece Jesús y Juan el Bautista dice, mira, ya viene el Cordero de Dios. Ese es el Mesías. Juan no se opuso, no les dijo, ¡ay, cuidado con ese tipo! No, dijo, no vayan a él. Vayan, muchachos, vayan. No me sigan a mí. Síganlo a él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Andrés, el hermano de Pedro. Date cuenta, fue el que se convirtió primero. Dice, este halló primero a su hermano, Simón. O sea, ¿quién le predicó a Pedro? Primeramente, Andrés, su propio hermano. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Amén. Eso es una buena paternidad espiritual. Esa es una buena paternidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén allá en sus casas? Entonces, una paternidad espiritual fallida es cuando yo me atravieso entre Jesús y la gente para que la gente me siga a mí, para que la gente me idolatre.
para que la gente crea mis doctrinas, mi teología. Eso es un error, hermanos, y eso pasa muchísimo. Se lo digo como pastor que conoce a cientos de pastores. La mayoría de los pastores lo único que hacen es defender la doctrina y la teología que le enseñaron en sus seminarios bíblicos y teológicos. Defienden su teología. Pero usted jamás haga eso. Usted use la palabra de Dios, métase con Dios, conozca a Dios, conozca a Cristo. Y tome la palabra de Dios para llevarle a la gente un alimento sano, limpio, puro, que impulse a la gente a seguir ¿a quién? A Jesús. Eso es una buena paternidad espiritual. Ahora, para terminar, porque hay algo que me interesa mucho que ustedes sepan. Isaías capítulo 11. Para terminar, yo sé que hoy les di más textos de lo que normalmente doy, pero quiero decirles esto. Cuando estuvimos mirando la paternidad espiritual en el Antiguo Testamento, aprendimos de que Dios derramaba su espíritu sobre una persona y la herencia espiritual era solamente un área del Espíritu Santo. Ejemplo, en el caso de Elías con Eliseo, Dios le transmitió a través del manto de Elías a Eliseo una doble porción del espíritu de poder que estaba sobre Elías. Cuando usted lee el caso en Éxodo y en Deuteronomio, el caso de Moisés con su hijo espiritual llamado ¿cómo? Josué. Moisés pone las manos sobre Josué. Y cuando Moisés pone las manos sobre Josué, dice la Biblia que vino sobre él el espíritu ¿qué? De Dios, en el espíritu de sabiduría. Ahora imagínense lo que estos hombres de Dios hicieron con una sola rama, con un solo espíritu de Dios, porque la Biblia nos dice que son 7, ¿verdad? O sea, la plenitud del espíritu de Dios son 7 áreas. Y ellos con una sola cosa, llovía fuego del cielo. Hicieron parar la rotación de la tierra. Imagínense, dividieron el Jordán. Se abrió el mar rojo delante de ellos. Todas estas maravillas sucedieron con una sola área del Espíritu de Dios. Una sola área. Ahora, si usted dice Jesús es mi Padre espiritual, mire lo que reposa sobre Jesús. Léalo acá. Dice Isaías 11. Refiriéndose al Mesías, mire lo que dice. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora mire, el espíritu de sabiduría. ¿Que lo tenía quién? No los oigo. ¿Quién tenía ese espíritu? Ay, Dios mío, están desconectados. Moisés. Y se lo transmitió a Josué. De sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. ¿Quién tenía el de poder y el de consejo? Elías, y se lo transmitió a Eliseo. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, sobre el Mesías no reposa un área del Espíritu Santo, ni dos. ¿Reposa qué? La plenitud. Por eso dice la palabra del Señor que Dios no da el Espíritu por medida. Porque en el Evangelio, o sea, si en el Antiguo Testamento había algo de poder, en el Evangelio el poder de Dios es ilimitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo que hace todavía más deplorable esas doctrinas evangélicas de esos protestantes, de esos cristianos que no creen en el poder de Dios. Esto es todavía más deplorable porque están negando al Hijo de Dios en su parte mesiánica más pura, porque Él es el ungido de Dios. ¿Y con qué ungió Dios a Jesús? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué área, pastor? Con los 7 espíritus de Dios. Hermanos, si Jesús es nuestro papá espiritual, ¿qué nos queda grande? Pero tenemos que meternos con el Señor para que Él nos dé de esos 7 espíritus su plenitud, hermano. La iglesia debería ser el cuerpo, lo más poderoso en este mundo. Es la iglesia. Porque la plenitud del Espíritu Santo mora en ella. Pero es la mediocridad nuestra la que no permite que Dios derrame la plenitud del Espíritu. Vemos a un Elías súper consagrado con lo que Dios le había dado. Oiga, hermano, consagrémonos a Dios. Hagamos votos, pactos con Dios. Bueno, no hagamos votos, pero sí hagamos propósitos grandes de corazón con Dios. De servirle, de santificarnos, de amarlo solamente a Él. Para que vea lo que Dios puede derramar. Plenitud. Para nosotros nos es dado un área del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios en total, absolutos, son para nosotros.
Recuerde siempre que la palabra de Dios dice que Jesús es ¿qué? La cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. ¿Y qué pasa con los miembros del cuerpo? ¿Todos están conectados a la cabeza, sí o no? Sí. Si un miembro del cuerpo pierde su conexión con la cabeza, ¿cómo queda? Inútil. Puede que quede vivo, pero queda inútil. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, vamos a conectarnos con el Señor, vamos a buscar la plenitud del Espíritu y vamos a clamar a Dios porque nos dio una herencia espiritual total, absoluta. Su presencia, su gloria, su realidad entre nosotros. ¿Qué va a ser imposible para Dios, hermano? Nada. Y si estos hombres de Dios hicieron lo que hicieron con un área del Espíritu Santo, imagínense lo que Dios le quiere dar a la iglesia. Lo que Dios ha puesto a la disposición de la iglesia es absoluto, es total. Nosotros somos la persona o el cuerpo o el organismo más poderoso del mundo. No tenemos límites. Pero toca meterse con Dios, hermano, para que Dios derrame esa gloria absoluta. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar y en 8 días digamos si continuamos o dejamos ahí el tema, ¿vale? Yo creo que continuamos para terminar de ver la paternidad espiritual. Puede ser mirarla desde Pablo o de pronto dejamos hasta ahí. Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por haber derramado sobre nuestro Señor Jesucristo la totalidad del Espíritu Santo, los 7 Espíritus de Dios. Y sabemos, Padre, que lo que está sobre la cabeza está sobre el cuerpo, porque somos uno solo con Jesús. Nosotros no somos 2 ni 3, somos uno solo contigo, Señor. Derrama la plenitud de tu Espíritu, Señor, sobre todos nosotros. Que no haya nada difícil en la iglesia, nada imposible. Que veamos tu gloria a cada paso de nuestras vidas. Y que si vamos a ser padres espirituales, seamos buenos padres espirituales. Que llevemos a la gente hacia Jesús. Que no nos enseñoremos de ellos. Que no los oprimamos con maldad, Señor, y con dureza. Sino que sepamos tratar a cada oveja, llevándolos hacia ti, Señor Jesús. Te amamos mucho y te pedimos perdón en lo que hayamos hecho mal como padres espirituales. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos a enderezar nuestro camino y hacer las cosas mejor delante de ti y llevar a toda la gente hacia ti, Señor Jesús. Te amamos mucho, Señor, y quedamos en tu presencia en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Dios los guarde. Recuerden que el pastor de ustedes está con ustedes todos los días de sus vidas a su lado, ¿vale? Acudan a él. Y claro, si también quieren un consejo de sus pastores que ya estamos más señores y mucho más sabios, y más sabios entre más años pasan, con mucho gusto, ¿vale? Nos hablan, nos escriben y con gusto estamos ahí para servirles y para ayudarles. Dios los bendiga, amados hermanos, y los guarde. Chao, chao.